Hola, buenas tardes nuevamente. Estamos acá en el Club del Cómic en Montevideo 255 para nuevamente tomarnos un café y charlar un poco de historietas, que es lo que nos gusta. Soy Tony Torres y hoy vamos a hablar un poco de esta bestia que tuvimos la suerte de que viva una época en la Argentina que se llama Hugo Pratt. Mm. Yo tomo café todo el día. Hoy es el día del café, además. Ahí me lo dijeron en Facebook. ¿Vieron cuántas cosas uno se entera en este momento con todas las redes y todo eso? Bueno, Hugo Pratt es un autor italiano muy conocido que vivió unos años acá en la Argentina, que además tuvo una vida realmente aventurera, porque el pibe nació en Italia en el año 27, el pibe, ¿no? Bueno, en el año 1927, no en el futuro. Este, y, y bueno, un montón de cosas, si bien algunas las sabías, me las enteré en este libro que escribió el señor Aldo Pravia sobre la vida de Hugo Pratt, más que nada teniendo en cuenta em, su vida acá en la Argentina. ¿Cómo es esto? Hugo Pratt, bueno, cuando era chico su padre era parte de la Italia fascista y por ejemplo le tocó ir a vivir a Etiopía, donde en Asia, en África, ¿no? Etiopía, qué bruto que soy a veces. Bueno, a Etiopía y corríjanme cuando digo alguna barbaridad. Y después a muy corta edad también lo enroló como soldado de los camisas negras, que eran como una juventud fascista que había también, pero él por su parte siempre estuvo en contra de todo eso. Y sin embargo, bueno, es lo que le tocó vivir. Después volvió a Italia y volvió a donde vivía cuando era más chico, que era Venecia. Y ahí ya le tocó el bichito de la historieta que él leía cuando era chico y los perseguía ávidamente. Claro, no tenía ni internet ni para jugar a la Play, no había ni televisión, nada en aquella época. La historieta era reina en esos años. Y se unió a otros artistas conocidos como el Grupo de Venecia. Ese Grupo de Venecia estaba, por ejemplo, Ongaro, creador de Mister X, uno de sus primeros guionistas, y Faustinelli, y bueno, y Pratt. Y una editorial argentina llamada Abril, que fue muy conocida durante más de 40, 50 años, los contrató para que vengan a vivir, les compró sus primeras historietas que habían hecho. En la primera historieta que había hecho Pratt por aquellos entonces estamos hablando del año 40 y algo, era Lazo di Piche, conocido aquí como el As de Espada, y que salía en esta revista. Traje estas revistas. Es una revista Salgari, esta es del año 48. Eran revistas muy finitas, con historietas continuará, algo que acá no estamos tan acostumbrados a esta altura de la vida, pero salían semanalmente y cada aventura tenía 2 hojas de un personaje. 2 hojas por semana. O sea, para completar una aventura tenías que leer como 30 revistas. Aquí salió el As de Espada de este temprano Pratt. También creo que trabajaba en el As de Espada Faustinelli. Este, y, y bueno, y empezó a trabajar. Luego vinieron para acá y siguió haciendo más personajes. Entre otras revistas en las que trabajó es en Rayo Rojo. Miren el tamaño de esta revista. A ver, me gustaría compararles con... Pónganle. Esta revista, que es Frontera, donde trabajó después, es más chica que un cómic. Miren lo que es más grandecita apenas que un cómic. Esperen, voy a traer una revista, un cómic. Un cómic tengo miles. Acá está. Acá tienen un cómic de lo que era esta revista. Lo peor es que en algún momento va hasta ser más chiquita todavía. ¿Ven? Esta es la revista Rayo Rojo. ¿Cómo es la historia de esta revista Rayo Rojo? Estamos hablando de los años 40 y el papel era caro. Entonces, la editorial Abril, además de hacer Mister X, con lo que le sobraba del bordecito del papel cuando cortaban la Mister X, hacían la revista de este tamaño para aprovechar el papel. Bien, acá también trabajó Pratt, que luego junto a Oesterheld crearon
su personaje más conocido tal vez de la Argentina, que es el Sargento Kirk. Un personaje sinónimo de aventura, se trataba de un renegado del ejército yanqui que se había hecho amigo de los indios y que era una historieta como todas las que hacía Westergel, mucho más humanistas que las que se venían haciendo. En vez de ser los indios los malos, acá los indios eran los buenos. Qué loco, ¿no? Es muy bueno Sargento Kirk. Él fue pasando de un dibujo que en el principio tenía que ver con Milton Caniff, con Milton Caniff, con el creador de Terry y los Piratas, a quien él admiraba y quien seguía en sus dibujos, para con el tiempo, sobre todo cuando pasó luego a la editorial Frontera, tener sus propios su propio estilo, que era un estilo no tan detallado como en esta época nos tenía por ahí acostumbrados, sino un estilo que iba a ser más blanco y negro, más una mancha. Las manchas eran importantes en cuanto, en vez de dibujar una carita con un detalle, como lo haría, no sé, George Pérez o Jorge Luis Salinas, él la cara en un par de manchas, y eso también ayudaba a la expresividad de la historieta, ¿no? Hugo Pratt empezó a cambiar su dibujo cuando, junto con Oesterheld, Solano López, miren lo que eran estas revistas, ¿no? Oesterheld crea la editorial Frontera, donde sacan Hora Cero y Frontera, no solo en este tamaño, que son las llamadas Hora Cero y Frontera Extra, sino en este tamañito más chiquito que formamos tapas de Pratt, todas estas, que es la Hora Cero mensual y después la Hora Cero semanal, donde salía el Eternauta. Ah, cuántas cosas. No lo veo, Hugo. Aldo, no pudo entrar, ¿querés llamarlo? Sí, está. ¿Está ahí? ¿Y no puede entrar? No, cuando vos digas. Cuando me diga. Bueno, le voy a dejar paso al escritor del libro mejor. Ah, pensé que yo estaba haciendo tiempo. Nos va a acompañar en esta charla Aldo Pravia, que es el escritor del libro Hugo Pratt el Tano, donde recopila la historia de su vida. Aldo, ¿estamos por ahí? Ya a veces esto de ingresar en los vivos se nos complica a todos. Bueno, no me ven. Ahí. Ahí estoy. Hola. Hola Tony, ¿me ves? Sí, te veo perfecto. Bueno, yo te estaba siguiendo, te estaba mirando. Sí. Para abrir el fuego te muestro, tengo esta es más chiquita que las tuyas, esta rayo rojo. Claro, chiquita, chiquita. Te la comparo con un boli, mirá. No, no, lo bien que debían ver los chicos de esa época, porque eran historietas con una letra muy, muy chiquitita además. Sí, dicen que era para los bolsillitos de los guardapolvo de los chicos y también para que los obreros que viajaban en colectivo pudieran leerla mientras viajaban. Claro. No sé Bueno, si es te verdad voy a eso, hacer pero bueno, es la leyenda. preguntas de acá sobre el libro, porque además de hablar de Pratt, lo lindo me parece de esta charla va a ser que nos enteremos un poco cómo es esto de hacer un libro para los que son coleccionistas, porque no es un libro, una nota periodística, porque muchas veces uno lee un libro sobre la biografía de alguien y es nada, es una nota periodística larga. En este caso, es un trabajo de amor y de búsqueda de los datos. ¿Cuántos años te llevó recopilar datos de todo esto? ¿Y cómo fuiste buscando? ¿Qué fuentes usaste? Fuentes todas y años son muchos. Yo empecé en 2004, me agarró un poquito la fiebre, hice un cursito de historietas con Juancito Sasturain y ahí empecé a buscar, a juntar artículos de diarios, de periódicos, algo tenía, pero principalmente fue que como mis hijos se habían ido a vivir a Europa, de allá traía mucho. Yo en ese momento trabajaba, estaba bien y tenía la suerte de poder viajar una vez por año
Así que recuerdo, por ejemplo, un día que nos fuimos hasta Barcelona con mi hijo, solamente para invocarle a un domingo a la mañana a un mercado de libros y revistas usadas que se abre los domingos a la mañana El en la mercado de vereda San de San Antonio. Antonio, en la vereda del mercado, que los domingos está cerrado, entonces en la vereda techada hacen todo que es una locura. Bueno, ese viaje traje 14 kilos de papel. Eh, y después la suerte cuando pude ir a Venecia y conocerlo a Ivo Pavone y a dos grandes coleccionistas de ahí que ellos me empezaron a regalar mucho material también. Pero básicamente en Madrid encontré mucho, mucho, mucho. Y bueno, ese libro es la suma, Tony, es la suma de todos esos artículos en los libros, las biografías y artículos de los periódicos, de los diarios argentinos, La Nación, Clarín, no sé, La Razón, Pero revistas vos además argentinas. fuiste contactando a distintas personas de la familia y amigos de él y fuiste Sí, sí, haciendo pequeños reportajes, contactando datos. Por ejemplo, con Ivo exacto, Pavone, como me decís que te debió. claro, Acá sí, en el bueno, libro nota que antes Pavone contó muchas cosas. Antes que eso, yo tuve la casualidad, dio que terminé trabajando en una empresa con el hijo de Hugo, con Lucas, el hijo mayor, y Ah, él me lo presentó al padre, justamente era el año 86, que se hizo una gran muestra acá en Buenos Aires, sí, señor. en Mirá, el centro Recoleta. Claro, ese es el catálogo, es el catálogo. Ahora les muestro el que tengo yo que está firmado. Este, claro. Y bueno, lo conocí, estuve a la noche siguiente cenando en la casa de Lucas y después nunca más lo vi a Hugo, pero eso me despertó el bichito también y bueno, como te decía, Y empecé en acá, 2004 y el libro salió a principio, este dibujo ese es autografiado el de Brad autógrafo, ese es el Wilson, mirá. autógrafo. Pa. Sí. Bueno, entonces, si vos ponés del 2004 a hoy son 16 años, pero no son 16 años escribiendo un libro, son 16 años No, no, obvio que no. soñando, juntando. Tengo dos biblioratos grandes con recortes, con artículos, hacer traducciones. Yo traduje varios libros de francés a castellano o de italiano a castellano para entender por ahí de un libro sacar una anécdota o un dato, porque todos más o menos cuentan lo mismo. ¿Mm? Claro, bueno, sí. Y Que como la vida es una sola. como el personaje ya no está, no hay otra forma que ir a lo que otros tuvieron la suerte de recopilar y escribir, ¿no? Y, y por ejemplo, en el libro habla sobre la vida, pero vos además además de esos dibujos, hubo varios dibujantes que te supieron hablar de él, pues no sé, Gianni Dal Fiume, de los que lo conocieron, tuviste la suerte de hablar sobre ese tema, Sí, de claro, contactar. hablé con Alberto Óngaro, hablé con Ivo Pavone, hablé con Lele Vianello y Guido Fuga, que fueron sus últimos colaboradores en la última etapa del corto maltés. Le dibujaban los fondos, las máquinas, los aviones, las armas, los cañones, los trenes. Eh, Hablé con Gianni de Alfiume, hablé con José Muñoz, hablé con David Lipsy, que es el que hizo el libro que está ahí a tus espaldas. Eh, Hablé con todos. Mira, lo más lindo de todo esto que me dejó fueron las relaciones humanas, los amigos, ¿no es cierto? Porque con cada uno que me acercaba a hablar de esto, se creaba un diálogo hermoso. Imagínate que era hablar de un grande y de sus recuerdos personales, más íntimos. Walter Farrer, que ahora vive en Córcega, Solano López, en fin, todos los que podían arrimarme algo, ¿no? Sí, sí, bueno, está lleno de anécdotas el libro, está muy bueno en ese aspecto. ¿Y, y cuál es tu época favorita de Pratt como dibujante o como creador? Mi época favorita es la última época de Kirk, donde él cambia, da un golpe de timón a su dibujo y justo coincide con su pase a las páginas amplias de Frontera y de Hora Cero, tiene otros espacios,
porque dibujar en estas revistitas chiquititas era como No, hacer estampillas, era como dibujar estampillas. Y ahí evoluciona, y ahí viene Sargento Kirk, Ernie Pike y sobre todo Ticonderoga, ¿no es cierto? Y con después las aguadas, esas famosas la pinturas, primera ¿no? época de Wheeling, que es hermoso. Sí. Donde empezó a aplicar un montón de aguadas. Claro, claro. En realidad las aguadas se las incorpora Gisela Dester, que es una de sus colaboradoras, ¿no es cierto? Eh, y ella es la que le incorpora en Ticonderoga esas aguadas que quisieron soñar a tantos, porque crean un clima que era único para la época. No se usaba el blanco y negro, del dibujo a pluma, ¿no es cierto? Bueno, y Claro. Hugo ya incorporó el dibujo con pincel y encima con las aguadas de esta colaboradora, que es una artista exquisita, hicieron una obra hermosa, hermosa. Para mí eso es lo mejor. ¿Y se Después, sabe si claro, hubo sí, algún quiebre que le hizo a Hugo cambiar su dibujo y su técnica al pasar de una revista a la otra? Porque hay un cambio muy brusco ahí. yo creo que, yo creo que el factor fundamental ahí fue el espacio, el blanco. Él le permitió incorporar el blanco, los fondos generosos, los grandes espacios abiertos, dibujar el viento, las hojas volando, ¿no es cierto? Los árboles inclinados, los pastizales. Eso no lo podía lograr con el sargento Kirk dibujándolo en la pequeña viñetita en Mister X. Nunca podría haber logrado eso. No, yo soy Aparte, él, más fanático de la época de Corto Maltés, de su primera época de Corto Maltés. sí. De la balada y todos los primeros 15 capítulos que son los que le siguen antes de los Linternas Rojas y antes de Fábula en Venecia. Bueno, fantástico. Eh, Entonces no nos vamos a pelear. no, estamos ahí. Sobre todo porque Corto Maltés me parece que le agrega, si bien Kirk y Ernie Pike ya tenía la humanidad que le daba Westergel y de la cual Pratt mamó también en sus guiones, eh, Corto Maltés tiene una creación de personajes muy distinta y más complicada. Los personajes no son tan unilaterales. Corto Maltés nace como un pirata. Exacto, Este, sí, sí, sí. y las personalidades son más difíciles a veces entender. A veces una las entiende con los silencios y no con lo que dice. Se Bueno, manejan por las acciones y no por el discurso. yo estoy de acuerdo con vos, Tony. Yo estaba hablando del dibujo. Ahora, es otra Sí, creación, sí, es otra época. No te olvides que los personajes que yo te nombré eran de Héctor. Ahora claro, sí. estamos hablando de Corto Maltés, una historieta integral de Hugo Pratt. Es guión y dibujos, ¿no es cierto? Totalmente. Él había empezado acá ya dibujando Annie Dan o Ana de la Jungla, como se conoció también en Villiquen, Sí, y también hizo Wheeling. Wheeling la empezó y la terminó en la Argentina, pero es una historieta integral de él. En realidad la terminó en Europa porque Wheeling la fue dilatando en el tiempo y le llevó 32 años terminarla, ¿no es cierto? Y claro. al final, en sus últimos años, hizo unas cuantas páginas como cierre para redondear la historia que había dibujado a lo largo de muchos años y en muchos medios distintos la fue publicando. Así es. Pero Bueno, y lo estoy que de pasa, acuerdo con vos que la parte creativa Corto Maltés es genial, ¿no es cierto? además tiene una parte poética desde la búsqueda del blanco y negro ya más pleno aún, cada vez más pleno, aunque el Tano, que me parecía que era medio un chanta italiano así simpático y entrador, también decía que lo hacía por pereza, pero me parece que era parte por pereza y parte por un encuentro artístico que, que la poesía del Corto Maltés no pasa solo por los textos, sino por el dibujo, como vos decís, ¿no? De los grandes escenarios donde por ahí solo había un barquito. Me Exacto, parece sí. que había mucha poesía en su elección del dibujo. Fíjate que al final de su carrera, Corto Maltés, el dibujo se diluye en el Corto Maltés.
se vuelve más onírico. El corto es un muñequito, que puede caer de un techo y bajar como una hoja flotando en el aire, ¿no es cierto? Es una cosa muy onírica, muy de ensueño, ¿no es Etéreo. cierto? Porque él se había volcado mucho a la novela gráfica, a los textos, más que al dibujo. Ya no tenía tantas ganas de dibujar y no tenía tiempo. Su mente iba más rápido que su mano. Claro. Mm. Bueno, Aldo, muy bueno el libro, yo ya voy por la mitad. Está la verdad que un montón de cosas que no sabía y de anécdotas y de imágenes que no conocía también. Y la verdad te felicito. Y bueno, para el que le gusta Prat, me parece que es un libro imprescindible. Y para los que no conocen a Prat, les va a encantar la historia del Prat porque la verdad que tenía una personalidad atrapante. Cuando empiezan a leer se van a dar cuenta que era un tipo así simpático, que entraba bien Tano. Te voy a entrar así en las casas, saludaba y después se cabreaba y se enojaba y se iba a la mierda. Bueno, Y acercarse a partir de ahí a su dibujo y a sus obras, Kirk, Corto Maltés, Los Escorpiones del Desierto, Welling y tantas cosas que nos dejó por suerte. bueno, Yo te agradezco, Aldo, te agradezco muchísimo bueno, que hayas hecho el libro y que compartas este rato charlando, aunque sea cortito. bueno, Tony, Y bueno, un abrazo grande y no sé si alguien nos pudo ver, un abrazo para todos. bueno, nos vemos entonces. Y Nos a vemos. todos los demás nos veremos la semana que viene charlando de algún tema que todavía no elegí, así que pueden tirar ideas, si quieren manden mensajes y vemos de qué podemos hablar. Les recomiendo el libro, les recomiendo Corto Maltés, Kirk, Ernie Pike. Ernie Pike hay una edición que salió con todas sus aventuras dibujadas por Pratt el año pasado y que se consigue. Y bueno, nos estamos viendo, escríbanos, si les gusta síganos, soy de Tony Torres del Club del Cómic Montevideo 255 y estamos para hablar de historietas. Chao. Chao.